con un lenguaje cercano, no es un lenguaje así elaborado o intrincado, sino llano, directo, ¿verdad? Se nota su formación militar, y no disfraza los problemas, los dice de una manera franca, descarnada, incluso diría yo, en algunos aspectos. Y me parece que eso es muy útil. Miguel Díaz-Canel tiene bastante parecido estilo al de Raúl, muy directo. Y nos vamos a apoyar en ellos para hablar de varias cosas que nos sirven a nosotros, creo yo, pues. O sea, siempre las experiencias de otras revoluciones son útiles para nosotros, en un sentido crítico de la palabra. No es asunto de copiar, sino observar, analizar y adaptar lo que a nosotros nos pueda resultar útil, pues. A mí me parece que siempre las revoluciones de otros pueblos son para nosotros sumamente necesarias para ilustrar nuestro propio quehacer y andar, ¿verdad? Entonces, vamos a apoyarnos en Miguel Díaz-Canel, en Raúl y en Fidel, para tratar de ir comentando, analizando, tratar de verlo todo desde una perspectiva ideológica. A mí me parece que es sumamente importante, pues. Entonces, al principio, ayer, el sábado, hubo 3 comisiones en las cuales analizaron los principales problemas de la sociedad cubana: la economía, el trabajo ideológico y la política de cuadro. Y en esa comisión del trabajo ideológico y política de cuadro habló Miguel Díaz-Canel, estuvo presidida por él. Hombre, y fíjate que todo lo que este hombre dice nos cae como anillo al dedo, hermano. Él destacaba las cualidades de un cuadro revolucionario, decía: preparación ideológica, ética, revolucionaria, profesional, capacidad para dirigir y no esperar indicaciones, tenacidad, firmeza, sensibilidad. Atributos que debe tener un dirigente revolucionario, decía Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Dice Díaz-Canel: los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos y plantear alternativas cuando estén ante problemas complejos. Habla de la modestia, de la humildad, de la tenacidad, de la entereza. Vamos a escuchar, porque son 3 aspectos aborda aquí en esta intervención Díaz-Canel, que hemos extraído de distintos segmentos cortos, son 4 minutos. Primero habla de, esto es importante, mirad lo que es cómo es el avance de la revolución cubana, ¿verdad vos? Ellos no piensan como nosotros. Y nosotros estamos aspirando a que nuestros cuadros pues ya tengan un título universitario, licenciados, ¿no? Ellos no, ellos están esperando que sean doctores. Facilitar, que insertar a los cuadros del partido en un universo laboral donde puedan ejercer la profesión para la cual estudiaron. Y además que les facilite el tiempo para que puedan hacer una investigación que les permita alcanzar el grado de doctorado. Van por el doctorado. Una clase de avance, bueno. Es impresionante. Entonces al principio habla de esto, después habla de las cualidades que en su opinión debe tener un cuadro político. Hace una anotación muy importante. Cómo debe ser el cuadro de gobierno, ahí lo dice. Y al final aborda la comunicación social como parte esencial del trabajo de un cuadro del partido. Miguel Díaz-Canel. Hay mucha gente que han llegado a las actividades
Hay mucha gente que han llegado a las actividades de dirección con un título universitario y nunca han ejercido su profesión. No tienen esa vivencia. Y por otra parte, en mi modesta opinión, ese es uno de los tiempos en los cuales tenemos que aprovechar para que los muchachos vayan haciendo una maestría, no una maestría por hacer maestría, una maestría en función de solucionar problemas del lugar donde están trabajando. Empieza a cumplir un grupo de requisitos para el doctorado y la vida esa laboral le vaya dando también un espacio de investigación y también de desarrollo, porque nadie llega a doctor si no ha investigado. Primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos, son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que ser coherentes todo lo que nos estamos proponiendo en cuadro con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras, pero no las terminamos de integrar. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir, no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos, tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva a su nivel de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos le propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno desde otro lugar le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni es cuadro, es un cumple tarea, pero ese no está aportando, ese no está dirigiendo, ese está esperando que le digan algo para él hacerlo, que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución trata de buscar cómo romper el problema, cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla, si no, también aramos en el mar. Hay que tener inquietud revolucionaria como cualidad. ¿A qué yo le llamo inquietud revolucionaria? A que me preocupen los problemas de la revolución, los problemas del país, que me preocupe que la gente tenga problemas de desabastecimiento, que me preocupen los problemas que tiene la gente, que a veces no tengo la solución, pero por lo menos puedo argumentar y puedo dirigir el trabajo político a explicar por qué estamos en esa situación. El cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base, porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Otra manera de decir esto es de que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo. Una de las características fundamentales que yo aprecio en un cuadro. Disposición para escuchar, para debatir de verdad. La comunicación social es cómo nos comunicamos, cómo argumentamos, cómo compartimos criterios, cómo compartimos ideas, cómo rendimos. Rendir cuentas es comunicación social. La comunicación social transparenta la actividad de los cuadros. Si nosotros, los cuadros comunicándose, rinden cuenta de su labor, eso está transparentando la labor de los cuadros. Y por lo tanto la comunicación social que da también un elemento importantísimo para la política de cuadros, da participación. Y que extraer, ¿no? Una de ellas, sustituir el nosotros por el yo. Porque a veces encontramos o nos encontramos nosotros mismos en una situación en que destacamos yo hice, yo dije, por encima del nosotros, porque la verdad es que ninguno de nosotros es la lumbrera individual que es capaz de advertir o resolver todos los problemas. Es mentira. Si no hay un equipo que te acompaña, que te ilustra, incluso que te señala tus propias limitaciones, es mentira, no puedes salir adelante. O sea, ese es sustituir el nosotros por el yo, el trabajo en equipo. Por eso vos ves al frente en todas partes armando equipo. Hay un responsable, está claro.
Pero tiene que haber un equipo. Y el que está de responsable tiene que ser lo suficientemente inteligente para fortalecer el equipo. Porque en la medida que fortalece el equipo, tiene mejores resultados en el trabajo. Por la revolución, por el partido y por él mismo. Si lo quieres pensar de manera egoísta. Los equipos. Mira, incluso hay una cosa que dice ahí Miguel Díaz-Canel, dice, si yo no sé algo, tengo que preguntarle al que sé. Yo no tengo por qué saberlo todo. Y en eso quien nos da lecciones es Daniel. Daniel, cuando va a tomar decisiones o cuando hay una situación, X situación, ¿a quién consulta? A los que están inmersos en la situación y a los que conocen, los que tienen conocimiento académico o de experiencia en esa situación o en ese problema. Pero no es que a él se le ocurrió voy a hacer tal cosa. Siempre tiene en cuenta a los especialistas. Es que eso es así. El mejor ejemplo es lo de la salud. Como Nicaragua ha enfrentado la epidemia del COVID sobre la base de un análisis científico. No sobre la base de las ocurrencias. Y esa es una combinación con el análisis político de la situación del país. El análisis científico y el análisis político. Y entre ambas cosas se toman decisiones. Pero no sobre la base de las ocurrencias, sino sobre la base de una situación concreta. Y eso se logra gracias al trabajo en equipo. Creo que esa es la experiencia que nosotros, los sandinistas, hemos adquirido y que nos ilustra Miguel Díaz-Canel. Y me parece muy oportuna esa frase, el sustituir el nosotros o el sustituir el yo por nosotros. Trabajo en equipo. Y una cosa es ser un cumple tarea, dice Díaz-Canel, otra cosa es ser un cuadro. Un cuadro es capaz de ofrecer soluciones o propuestas de soluciones sobre un problema. Es muy importante. El compromiso, dice, el que está esperando que le digan qué hacer no es ni líder ni cuadro, es cumple tarea. No está aportando, no está dirigiendo. Es muy distinto cuando una persona se ve ante un problema y con el compromiso que tiene con la revolución, trata de buscar cómo romper ese problema, cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir. Esto es importante, ¿verdad? Dice Miguel Díaz-Canel, tenacidad y firmeza ante el enemigo y las condiciones adversas, porque ante el enemigo hay que plantar. O sea, vos no es que esto es ideológico, pues, o sea, vos no te vas a amedrentar por lo que te hace el adversario, el enemigo, te plantás frente a él, vámonos a enfrentarlo. O sea, para eso necesitas una fortaleza política, ideológica y un trabajo de equipo, liderazgo interno formidable para poder plantarte ante el enemigo y los problemas derivados de la acción del enemigo. O sea, ante el enemigo te vas a plantar. Como te vas a plantar, entonces tienes que estar fortalecido y preparado. Y la otra dice, disposición para escuchar y debatir. Eso es muy difícil para algunos en algunas circunstancias. Pues a veces somos nosotros muy arrogantes y no escuchamos, no somos capaces de escuchar. Escuchar y debatir, trabajar en equipo y sentir la responsabilidad de que somos formadores de cuadro. Pero eso de escuchar y debatir, qué importante, ¿no? Y empezar dando el ejemplo en tu núcleo de dirección. Escuchás a todo mundo, debatís con todo mundo. Y sin importar si tienen ideas diferentes a las tuyas, hasta llegar a un consenso. Pero eso de ordeno y mando no funciona, hermano. Tenés directrices generales que te la da la dirección del partido. Y luego, hermano, a ser creativo en la aplicación de esa directrices, pero escuchando. O sea, siempre repito esto, el requisito básico de la comunicación es
escuchar, no es hablar, sino escuchar. Dice, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Y luego insistió en una cosa, pasión por la autopreparación, pues hay mucha información que la tiene que gestionar uno mismo para prepararse. La labor del cuadro es un proceso de aprendizaje constante, uno nunca termina de aprender, esto es sumamente importante. O sea, si estamos al frente de una tarea, por pequeñita que sea, tenemos que autoformarnos, prepararnos, no estar esperando la escuela de cuadro, ni el seminario, ni el aula de clase. No, vos podés investigar, estudiar, leer, compartir conocimiento con otros compañeros, pedir ayuda, pero formarte en el problema que sea. Mirá, es que fíjate, voy a inventar algo, ¿no? En mi comunidad van a comenzar a trabajar el barrio, vamos a comenzar a hacer artesanía. Después, anda a buscar cómo aprender. ¿Por qué el barro? ¿Qué cualidades tiene el barro? ¿Qué tipo de artesanía se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar los diseños? Ya. O sea, tenemos que involucrarnos en nuestras actividades, creo yo, pues. Aprendiendo y preparándonos, no esperando que todos nos lo den masticadito. Muy importante todas esas reflexiones que ofrecía Miguel Díaz-Canel. Vamos ahora con Raúl. Es que Raúl estuvo salvaje, hermano. Solo vamos a extraer las partes ideológicas y algunas políticas, obviamente, pues. Y con un sentido autocrítico que habló durísimo. Dice Raúl, persisten efectos negativos asociados al exceso de burocracia, deficiente control de los recursos, causa y condición por excelencia del dañino fenómeno de la corrupción y otras ilegalidades que limitan el incremento de la productividad y la eficiencia. Esté bien, cuando vos no tenés control de los recursos, eso facilita la robadera. Control de los recursos, deficiencia, dice, y exceso de burocracia. Muchas veces el burocratismo o el exceso de burocracia lo que hace es encubrir precisamente la deficiencia del control de los recursos para encubrir a su vez actos de corruptela. ¿Verdad? No han dejado, y después habla de que hacen falta incentivos para el trabajo y la innovación que permitan superar algunos de estos problemas. Aquí vienen unas reflexiones durísimas de que cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Cuba ha estado actualizando su modelo económico, entonces ha ido paulatinamente autorizando el trabajo por cuenta propia, que no hay necesidad de tener una regulación específica del Estado, sino una ley que los cobija a todos. Entonces amplió de 127 actividades permitidas a más de 2.000. Eso fue hace poco, el año pasado. ¿Verdad? Fíjense bien. Entonces dice Raúl, esta decisión, acogida con entusiasmo por la opinión pública nacional y extranjera, fue, como era de esperar, cuestionada a los pocos días y calificada de insuficiente por quienes sueñan con la restauración capitalista en el país y la privatización masiva de la propiedad del pueblo sobre los principales medios de producción. O sea, el fondo de todo ese cuestionamiento, dice Raúl, es que son la gente que quisiera que avanzáramos hacia la privatización de los medios de producción, es decir, hacia la destrucción del modelo socialista. Y dice, sin siquiera haber implementado esta importante decisión, se ha demandado el ejercicio privado de algunas profesiones, mientras a las demás no se les permite. Pareciera, oigan esto, que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan en algunos el aliento para... ¿Cuál es la